Muy buenos días, queridos auditores de la Radio Portales, una vez más conectados para poder llevarles un programa más de Reviviendo la Historia. Tremendo entusiasmados completamente para poder seguirles alimentando de hechos, anécdotas, historias, personajes que han ido creando todo este cúmulo de experiencias que nosotros volcamos hacia ustedes. Así que saludo con especial atención a mi compañero Labores. ¿Qué tal, Patricio? Gusto saludarte. Yo, Jorge, un buen día para ti y para todos nuestros radioescuchas. Hay aroma a mayo. Estamos en abril, pero ya comienza a sentirse aroma al mes del mar. Y en el día de hoy vamos a tener un coloquio muy interesante porque nos vamos a referir a la dotación del buque, máximo buque que tenemos los marinos, el más glorioso de todos, que es la Esmeralda, a la cual don Arturo Prat y muchos otros le llamaban cariñosamente la Mancarrona, que significa como mi vieja, mi querida vieja, una cosa así. Este buque está poblado de una playa de héroes y bueno, ahora cuando comencemos a conversar con ustedes, con Jorge, vamos a ir uno por uno. No, yo creo que nos vamos a saltar a don Arturo porque vamos a reservarle la semana de mayo para conversar sobre él, pero había muchos más, pues, cerca de 200 tripulantes. Entonces, hay bastante tema para conversar, querido Jorge. Sí, la verdad que el programa se va a hacer bastante corto, va a tener que privilegiar de algunos sobre otros, pero eh, queremos justamente, tal como dice Patricio, no saltarnos a aquellos que acompañaron a Prat en esta gesta heroica. Yo, antes de iniciar este repaso, digamos, a la votación, quiero destacar un hecho importante. Fíjate que preparando este programa me encontré con la, el hecho de que la viuda de Luis Cousiño, que es Isidora Goyenechea, se haya preocupado de, al inicio de la guerra, proporcionar el buque logístico quizás más importante que tuvo las fuerzas navales chilenas, que fue el vapor Matías Cousiño, y que fue tremendamente de apoyo muy relevante porque era el carguero el que llevaba todo el apoyo logístico en los desplazamientos hacia las distintos teatros de operaciones. De hecho, cuando el 16 de mayo el almirante Juan William Rebolledo zarpa, digamos, con la parte principal de su escuadra hacia el Callao, el Matías Cousiño ya iba con ellos, proporcionándole, digamos, todo el apoyo logístico necesario. Así que mi reconocimiento a este personaje, digamos, que en el fondo se preocupó también de aportar con lo que podía hacia la gloriosa acción que posteriormente vino en mayo. Al Bueno, respecto, tal como... Jorge, Sí, dime nomás. disculpa, al respecto también creo que debemos reconocer a la Compañía Sudamericana de Vapores, que Sí, por también supuesto, sí, exacto. contribuyó con varios buques que sumado a los otros buques mercantes que tenía la Armada, se formó el Comando de Transportes Navales, que perdura, existe hoy día y se activa en caso que sea necesario. Y su primer comandante fue nada menos que don Juan José Latorre, perdón, don Patricio Lynch. Entonces, también creo que hay que reconocer a la Sudamericana de Vapores el gesto que tuvo de entregar sus buques sin ninguna condición y Sí, con totalmente de tripulaciones acuerdo. y con Totalmente de acuerdo. tripulantes. Totalmente de acuerdo, porque en un esfuerzo bélico, fíjate que todas las fuerzas, todas las partes se suman. Y no hay una quizás más importante que la otra. Quizás en visibilidad puede que estén unas más presentes, más vistosas, pero a la larga, digamos, todas tienen un papel preponderante. Así que, bueno, toquémosle ya a nuestra dotación inmortal. Oye, a propósito de dotación inmortal, es el libro, el título de un Sí, libro, ¿ah? exactamente, exactamente. Un libro que detalla completamente, digamos, cada uno de los que estuvieron presentes en el combate y que nosotros como Corporación Patrimonio Marítimo estamos tratando de reeditar, porque creo que se nos hizo poco. Fíjate que mucha gente llama y pregunta, oye, ¿dónde podré conseguirme este libro? Así que estamos justamente tratando de poder pasarle, destacar a cada uno de ellos, independiente tanto los que murieron como los sobrevivientes, porque la gesta que hicieron fue tremenda. O sea, realmente merecen, digamos, ser conocidos en toda su dimensión. Fíjate que respecto de ese libro, se inició con una iniciativa que tuvo el entonces comandante en jefe de la primera zona naval, almirante Germán Godard Dufeux,
que nos llamó a un equipo del Centro de Cultura Naval y nos dijo, quiero hacer el discurso del 21 de mayo reconociendo a los demás héroes, porque siempre destacamos a los mismos. Yo quiero reconocer al cocinero, quiero reconocer al artillero, al soldado, a todos les quiero hacer un reconocimiento, así que investiguenme toda la dotación y quiero hacer el discurso basado en ese contenido. Así es que ahí yo tenía profesores de historia, por supuesto, que se pusieron a trabajar de inmediato y salió el primer ensayo respecto al tema que tú tocas de este libro. Y él lo leyó ese 21 de mayo y también ocurrió algo anecdótico, que cuando le llevé el discurso del señor almirante, lo revisó, lo encontró muy bueno y me dijo, plastifíquelo. Y yo lo quedé mirando así, yo le tengo un cariño muy grande, teníamos cercanía. Lo quedé mirando pensando que podía ser una broma. Y me miró serio y me dijo, plastifíquelo. A su orden, almirante. Así es que mandamos a plastificar el discurso, que quedó más o menos así, pues, con la plastificada. El día 21 de mayo yo era el relator. Y así que estaba al lado de él. Él tenía que hacer su discurso en el mismo ambón donde yo hablaba. Entonces estaba al alto de... y yo estoy leyendo los textos en papel, por supuesto, sin plastificar, y comienza a llover. Ahí Y en tú esos pensaste, años qué ocurrencia. Y en esos años no había el Weather Channel y toda esta cosa. Claro, No era, pero el almirante dijo, aquí me huele a muy lluvia, bonito. así es que cuando terminó toda la actividad, fui a hacerle un reconocimiento al almirante, dije, almirante, pues increíble, ¿no? Pues Patricio me dijo, sí, el marino siempre tiene que adelantarse al tiempo. Así que muy Claro, simpático ese hecho que pasó en esos años, años 80 por ahí. sí. Fíjate que reconozco la única vez que en un discurso se hayan referido uno por uno a la dotación inmortal. Sí, Sí. Bueno, toquémosle llamada, tal como dices tú, después de Arturo Prat, su segundo comandante era Luis Uribe, que ya habíamos relatado en programas anteriores, había sido su compañero de curso, por algunos problemas que se habían producido, digamos, ¿no es cierto?, en Inglaterra, se produjo, digamos, una separación del servicio que después volvió nuevamente a él gracias a la defensa que hizo su compañero de curso, y por eso que se produce este desfase de grado, digamos, entre un fragata y un teniente primero. Y bueno, Luis Uribe le tocó, después del primer espolvonazo y el salto al abordaje de Prat, seguir conduciendo a este buque, seguir conduciendo a todos sus hombres para poder proseguir el combate, porque vino el segundo espolvonazo, el salto de Serrano, ¿cierto? Y posteriormente el tercero, digamos, que finalmente le causa el hundimiento. Así que Luis Uribe se cubrió de gloria, sobrevivió, fue tomado prisionero, fue llevado junto con muchos otros prisioneros, digamos, a la ciudad de Tarma, en Perú, y canjeado posteriormente en noviembre de 1879 con los sobrevivientes del Huáscar y de la Pilcomayo, que fueron buques peruanos que fueron tomados, capturados, digamos, por Chile. Posterior a eso, la verdad que Luis Uribe, digamos, tiene una trayectoria bastante importante, porque hay que pensar, digamos, que era teniente primero y terminó su carrera en la Armada como vicealmirante. Entonces, yo no me quiero referir completamente a su carrera, pero sí quiero destacar muchas obras que posteriormente, ya en su etapa final, él se destacó. Hay que considerar el año 1885, él, producto de sus intereses de poder, él ya escribía y escribió mucho, tiene un montón de literatura disponible, dentro de ellas, digamos, la más importante quizás los orígenes de nuestra Marina Militar. Eh, entonces él quería generar un centro de estudio, un lugar, digamos, donde pudiesen reunirse aquellos, digamos, que pudieran trabajar en pos de transmitir escritos que favorecieran al desarrollo de nuestra Marina. Entonces él crea la revista de Marina. Pero antes de la revista de Marina, 2 meses antes, a raíz de que él necesitaba juntarse con más personas para poder discutir esto, él dijo, ¿por qué no creamos una instancia que nos permita reunirnos constantemente? Y crea el Círculo Naval. Entonces él, en 1885, en abril,
crea el Círculo Naval y en junio crea, digamos, la revista Marina. Por lo tanto, dos hechos tremendamente importantes que hasta el día de hoy persisten. O sea, el Círculo Naval pasó a ser el Club Naval de Valparaíso, un edificio patrimonial y que es todos los días frecuentado, digamos, por los marinos retirados, marinos en servicio y muchas otras personas, digamos, que también se han incorporado como socios. Y la revista de Marina que me tocó hace un par de años, o sea, no, hace un par de años, creo que fue el año pasado, digamos, cuando se cumplieron el número 1000 de su edición. Así que, ¿qué te parece? Imagínate, Patricio. Es un tremendo, como dirían ahora, tremendo emprendedor, porque él no se fijaba en los problemas, sino que se fijaba en las soluciones. Y fíjense ustedes, queridos amigos, que después de terminar la guerra del Pacífico, las pensiones de las viudas eran muy bajas, de las viudas de los militares y los navales eran muy bajas. Y a la señora de Arturo Prat, a doña Carmela Carvajal Briones, y realmente la situación económica la acicateaba. De hecho, su hijo mayor, Arturo Héctor Prat Carvajal, fue educado por una municipalidad de una localidad del norte. Ella estaba pasando aprietos económicos y Luis Uribe, en un gesto que lo enaltece, junto con Benjamín Vicuña Maquena, hicieron gestiones ante el director general de la Armada para ascender a don Arturo Prat un grado más. Esto lo sabe poca gente. Tuve la hoja de vida de Prat en mis manos, así es que lo digo con total responsabilidad. Y Prat fue ascendido a capitán de navío póstumo. Entonces la señora pasó a recibir la pensión de un capitán de navío. Con ese aumento de pensión, ella no solo pudo satisfacer sus necesidades, sino que además pudo auxiliar a la viuda de Riquelme, de Serrano, perdón, a la viuda de Serrano, porque Riquelme era soltero. La viuda de Serrano que estaba pasando enormes apreturas económicas, ella era viuda de un teniente. Entonces, estas cosas duele decirlas porque uno dice, pero ¿cómo Chile, que ensalzaba tanto a sus héroes, no se preocupaba de darles una adecuada pensión? Pero así lamentablemente era. Afortunadamente se accedió a esta petición y don Arturo Prat entonces hoy día es capitán de navío Agustín Arturo Prat Chacón. Exactamente. El que Arturo Prat, sigue, sí. sí, sí, te escucho. No, no, es que te quería recordar de que como el ascenso fue póstumo para todos los marinos, digamos, y todos los chilenos, sigue siendo el capitán Prat o el comandante Claro, Prat. claro. Y, y en ese sentido, pero vale la pena destacar lo que tú has mencionado, Luis Uribe. O sea, eh, Luis Uribe fue el año 1892, a fines de 1892, designado por el entonces presidente de la República, Jorge Montt, para poder hacerse cargo del edificio que recién se había creado para albergar la Escuela Naval Arturo Prat, arriba en el edificio, en el Cerro Artillería. Como nosotros habíamos dicho en épocas, en periodos, programas pasados, la Escuela Naval mucho tiempo estuvo en tierra, estuvo embarcada, pero no tenía un lugar específico donde funcionar. Y eso ya las autoridades habían hecho esfuerzos para tratar de poder ubicarlo en un lugar que permaneciera por mucho tiempo. Fíjate que leyendo el libro que escribió su bisnieto, el doctor Carlos Venega Uribe, él en algún momento fue llamado por Balmaceda. Balmaceda le dice, mire, porque él tenía una cierta llegada y le había comentado, digamos, esa preocupación que tenía la Armada de no contar con un edificio específico, digamos, para poder hacer funcionar su escuela naval. Así que aprovecharon un edificio que estuvo en construcción y que se dejó de construir y lo terminaron posteriormente con el periodo, digamos, de Balmaceda. Hay que pensar, digamos, que la revolución de 1891 fue al término del periodo de Balmaceda, pero fue en las postrimerías. Por lo tanto, durante los 5 años que estuvo Balmaceda al mando del país, se preocupó notoriamente de impulsar el desarrollo de nuestra marina. Y prueba está, digamos, que cuando terminó la construcción de este edificio, bueno, ya no estaba Balmaceda, había asumido Jorge Montt. Jorge Montt se acuerda, porque ellos habían sido compañeros de curso de la generación del Exactamente. 58.
Por lo tanto, deposita la confianza en Luis Uribe y le dice, mira, tú eres el más indicado y tú vas a ser el primer director de este edificio, digamos, donde va a funcionar la Escuela Naval. Edificio que en este momento funciona el Museo Marítimo Nacional y en cuyo costado está la casa que habitó Luis Uribe, donde actualmente todavía vive el director de la Escuela Naval. O sea, ¿qué Exactamente. área patrimonial más grande tenemos allá? Exactamente. Y les quiero comentar así a título muy personal a nuestros radio escuchas y en forma coloquial, que ayer con mi querido amigo aquí presente con ustedes en los micrófonos de la Primera de Chile, estuvimos dentro de la oficina del director y pusimos nuestras manos sobre el escritorio que usó Luis Uribe. Para los marinos, y yo sé que para muchos chilenos es un privilegio inmerecido, pero todavía se conserva el mismo escritorio y la misma oficina, así que tuvimos el agrado de estar allí con notable emoción. El siguiente oficial, después de Uribe, es un oficial muy controvertido, poco conocido por la historia, incluso, entre comillas, ninguneado. Don Francisco segundo Sánchez Alvaradejo. Él era oficial artillero de la batería de Estribor, que es donde se produce el segundo espolonazo. El primer espolonazo es por la banda de babor y en la parte de popa del buque, la parte de atrás del buque. Por eso Prat salta desde la popa de su buque, donde estaba el lugar de mando, al Huáscar, como ya creo que lo habíamos explicado. Bueno, el oficial artillero de la banda de Estribor era don Francisco segundo Sánchez Alvaradejo, quien participó del combate de Iquique con exactamente igual heroísmo que don Luis Uribe. Cuando se produce el cambio de mando, cuando muere Prat, Uribe asume el mando, llama a consejo. Significa que todos los oficiales tuvieron que desplazarse de sus puestos de combate al lugar donde estaba Uribe, que era el lugar de mando. Los llama a consejo. Y en una de sus cartas de Sánchez Alvaradejo, le comenta a su padre que el comandante les hizo la siguiente pregunta: ¿seguimos combatiendo hasta que el buque se hunda solo o lo hundimos? Que era una costumbre que se usa hasta el día de hoy, que cuando uno ve que su nave ya está irremediablemente perdida y la va a capturar el enemigo, en lugar de que la capture, es preferible hundirla. Entonces se abren unas válvulas de fondo donde rápidamente empieza a entrar el agua y el buque se va a pique. Esa fue la pregunta. Y Sánchez en su carta dice: miré hacia la cubierta del Huáscar. El Huáscar estaba a 70, 80 metros, 100 metros, no creo que más. Y vi el cadáver de nuestro comandante muerto. No cabía otra respuesta más que seguir peleando hasta que el buque se hunda solo. Y en ese momento es cuando Uribe da la orden a un marino que sube los palos y clava una cuarta bandera de combate, cosa que causa estupor tanto en Miguel Grau como en el general Buendía, que estaba con una batería de ejército en la playa disparando. Buendía, dicen las crónicas, que le comentó a los servidores de su pieza artillera: fíjense, con esta gente vamos a hacer la guerra. Y por su parte, Grau dijo: debemos terminar cuanto antes la batalla, el combate, porque la muestra de bravía, de valor, de decisión, de patriotismo, etcétera, estaba impactando negativamente en los peruanos, que miraban algo increíble, junto con otros buques presentes en la bahía que después publicaron lo que vieron en ese día. Cuando el buque ya se va yendo a pique, el guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas, prácticamente cegado por una herida que tenía en el cuero cabelludo, casi le cegaba los ojos, busca la rabiza de un cañón de popa que lo tenía bajo su mando, porque era el oficial artillero de popa, era guardia marina, así que tenía poco mando sobre poca gente, pero ahí estaba. Y en el momento que el buque se hunde de proa, deja la popa arriba, entonces aprovecha Uribe de lanzar un último cañonazo al firmamento. Ese cañonazo no tenía ninguna esperanza de pegar al enemigo, pero es un alarido, es el grito bravo, valeroso, de un chileno que, aún viendo que su buque se va yendo a pique, no se rinde. Ese es el espíritu que luego cunde, no solo entre las Fuerzas Armadas,
sino que en todo Chile. Por eso que cuando hablemos del 21 de mayo lo vamos a tratar con mucha delicadeza, porque es un hito, es un punto de inflexión en la historia, no solo de la Guerra del Pacífico, es un punto de inflexión en la gestación del pueblo chileno, en el sentimiento de nacionalidad del chileno. A partir de la Esmeralda, el chileno cambia. El chileno estaba relativamente dividido, los de La Serena, los de Santiago, muchos problemas con los de Concepción, los demás al sur casi desconocidos, los estábamos conociendo recién, Punta Arenas, etcétera, Sí, etcétera, todo lo que hemos... el típico centralismo que siempre ha reinado en Chile, Exacto, pues, o sea, exacto. Pero pasado el 21 de mayo, Chile se consolida como Chile. Muchos, no soy yo ni pocos, dicen, nace Chile en 1818 a la vida independiente, como lo mencionó Jorge cuando hablamos de la firma de la independencia. Nace ese día, sí, de acuerdo, pero cuando se consolida como un nuevo país con autoestima, con identidad, con visión de futuro, con capacidad de proyección, es el 21 de mayo. Y no sigo hablando porque me extendí demasiado. a propósito, para poder ir uniendo lo que hemos conversado en programas anteriores, fíjate que ya a esa altura ya habíamos logrado, se había anexado Chiloé en 1826, se había tomado posesión del Estrecho en 1843 y se había logrado la incorporación de la Araucanía. Exacto. O Claro. sea, ya estábamos en la parte Fal- final, digamos, que la Araucanía Faltaba termina en la cereza, 1851. Claro. faltaba Pero la entonces, cereza que, faltaba hacer exactamente. Entonces, eso genera, tal como dices tú, genera un contagio, genera, digamos, una efervescencia que todo el mundo necesita para poder... se dice, no podemos, aunque yo esté en La Serena, en Coquimbo, en Valdivia, donde sea, no puedo restarme a esto que están haciendo este puñado de chilenos que están allá en Iquique, ¿no es cierto?, y Punta Gruesa, defendiendo a nuestra patria. Y bueno, y por eso digamos que ya los cuarteles de los diferentes regimientos a lo largo del país se llenaron completamente y hubo fuerza tremendamente importante para ser desplazada, digamos, hacia los teatros de operaciones del norte. fíjate que esto lo redescubre don Mario Kreuzberger, don Francisco, con su Teletón. Él Mm. redescubre Sí. esta característica del pueblo chileno, que frente a un embate doloroso, ya sea una inundación, un incendio, un terremoto, en el caso de él, niños limitados, niños que requieren del apoyo del resto de los chilenos, redescubre esa parte del corazón del chileno, poniéndonos en el lugar número uno de países donde la solidaridad funciona de verdad, metiéndonos nosotros la mano al bolsillo para ayudar al necesitado, al más débil, al que lo requiere. Está presente en el corazón del chileno. Tenemos que moverlo. En este momento nuestro país no está pasándolo bien, lo estamos pasando mal, sobre todo los más necesitados. Chile es solidario, Chile es capaz de apoyar a los que lo requieren. Tenemos que hacer todos un esfuerzo, todos tenemos que hacer un esfuerzo porque vayamos saliendo a flote, ayudando a aquellos que están necesitados. Todos los que han sufrido los incendios, todos los que han sufrido estas cosas, requieren de la ayuda lo más pronto posible, porque no es digno del espíritu del chileno tener un grupo de compatriotas durmiendo bajo plásticos o durmiendo casi a la intemperie. Bueno, retomando la secuencia que hemos ya mencionado, Luis Uribe, Francisco Sánchez, nos pasamos, hagamos, a Ignacio Serrano, teniente segundo a bordo de la corveta Esmeralda, que asume el abordaje en el segundo espolonazo y Exacto. salta, ¿no es cierto?, al Huáscar seguido por 12 tripulantes más. Y es herido a bordo del buque, del Huáscar, lo llevan, digamos, a popa del Huáscar, aún desfalleciente, no se queda tranquilo, intenta quemar el buque, intenta quemarlo, y ahí ya realmente rematado. Pero Pero ese afán de seguir luchando hasta el final lo impregna, ¿no es cierto?, de un coraje y demuestra lo que hemos ya estado conversando. Él nació en Melipilla. Tuve la suerte como Corporación Patrimonio Marítimo de ir a Melipilla e ir a colocar una placa con el Instituto de Conmemoración Histórica también para recordar a esta gran figura. Posteriormente sellándolo con un desfile, qué sé yo, y con participación de toda la comunidad.
yo siento qué orgullo, digamos, para los diferentes lugares de Chile donde tuvieron la fortuna de poder haber cobijado a un héroe. Así que, bueno, y Serrano ha sido, digamos, hasta el día de hoy reconocido en diferentes buques, misileras, destructores, y es una figura, digamos, tremendamente importante para nosotros. Fíjate que hay una página escrita por el obispo de Valparaíso de la época, del 79, que dice que en un momento él sale de sus oficinas dentro de la catedral y entra a la nave de la catedral, que estaba sin gente porque no era horario de misa, pero le llamó la atención ver un oficial de uniforme arrodillado frente a la Virgen María. Esto lo publicó el obispo. Se acerca al obispo y se queda en silencio detrás de este oficial, esperando que él terminara sus oraciones. Y cuando termina, el teniente se pone en pie y el obispo le pregunta: buenos días o buenas tardes, no sé, ¿quién es usted? Le dice: soy el teniente Ignacio Serrano Montaner, señor obispo. ¿Y qué vienes a pedirle a la Virgen? Lo queda mirando en silencio Serrano y le dice: vine a pedirle que me dé fuerza para ofrecer mi vida por mi patria. Eso el obispo lo guardó en su mente y en su corazón. Y después que supo que había sido uno de los héroes que había muerto en el combate, lo publicó para dar mérito de lo que había hecho don Ignacio momentos antes de irse al norte. Estamos en la Sí, hora, querido amigo. sí, oye, bueno, pero mira, aprovechemos estos 3 últimos minutos, creo que nos quedan, porque si hay un grupo ahora, un grupo, ya no solamente uno, son varios, que se inmolaron a bordo del buque fueron los ingenieros. Ellos ahí en la sala de máquinas, oye, entregaron su vida. Y ahí murieron Eduardo Hayat, Vicente Mutilla, Dionisio Manterola y José Gutiérrez de la Fuente. ¿Qué Hyatt, entrega más gloriosa? Hyatt Sí, norteamericano. Hayat norteamericano, casado con chilena. Exacto, Exactamente, claro. exactamente. Y tenía más edad porque había estado en la Marina y se había retirado en 1869, pero vuelve 10 años después, en 1879, nuevamente, digamos, para participar, defendiendo, digamos, a lo que él asumía, digamos, su segunda patria. Él era norteamericano, pero él se entregó como chileno. Él asumía, digamos, y se Exactamente. entregó como chileno. Fíjate, digamos, que ellos sabían perfectamente las limitaciones que tenía la Esmeralda, digamos, al poco andar, Ah, después, perfectamente. claro, después cuando ya se dañó la caldera, pero ellos siguieron dándole, aunque fuera poco, maniobrabilidad igual para que la Esmeralda pudiera terminar, digamos, como terminó. Entonces, eso es tremendamente rescatable. Bueno, tal como dices tú, Hayat también sigue en la memoria. Cuando los 6 destructores tipo Serrano, digamos, uno de ellos lleva su nombre, Hayat. Después uno de los submarinos tipo Oberon también. Y Exactamente. realmente, bueno, para los ingenieros, digamos, es su héroe. ¿Ah? Hay un salón en la Exactamente. escuela, antigua escuela de ingeniería, ahora que ocupa, digamos, la Academia Politécnica Naval. El salón más grande, el salón de honor, digamos, lleva el nombre de Eduardo Hayat. Así que mi reconocimiento de verdad, digamos, para ellos, porque como digo, ya no solamente uno, fueron varios los que siguieron ahí al pie del cañón en lo que a él le correspondía, moviendo, digamos, accionando las máquinas, las calderas y todo lo que fuera necesario para resistir hasta el último minuto y bueno, y hasta hundirse, digamos, con ella. eh, yo creo, digamos, que cuando estamos, tal como dices tú, en la víspera de entrar, digamos, en el mes del mar, creo, digamos, que no puede ser más oportuno destacar todas estas entregas. Vamos a tener que seguir el próximo programa, nos queda mucho De todas más que maneras, hablar, pero uno, mira, es vibrante y tremendamente energizante poder referirse, digamos, a cada uno de ellos. Así que bueno, se nos acaba el tiempo, estimados auditores, continuaremos la próxima semana, pero felices de poder seguirle entregando, digamos, todos estos relatos. Así que nos vemos, hasta luego. nos vemos. Un gran saludo para todos. Nos vemos. Nos escuchamos.